Rosa Natalia León y quien es ahora Laura Daniela Espinosa. Nosotros vamos a explicar el libro Antropología Filosófica de Cassirer y pues básicamente lo que vamos a hacer es una breve explicación de el mito y la religión y pues voy a comenzar yo explicándoles una parte y a medida del video se va a ir desglosando la explicación del libro. Bueno, el libro empieza explicándonos un poco sobre el mito y la religión y nos explica que el mito aparece en primera vista como puro caos y una masa uniforme de ideas incoherentes que trata de buscar sus razones, pero hay algo que principalmente caracteriza al mito, el cual es que está desprovisto de rima y de razón. Entonces el autor en ese momento empieza a explicarnos y se hace una pregunta la cual es ¿quiénes somos y para dónde vamos? Resulta que él nos explica que la razón es insuficiente, como ya se los había mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque se debe ahondar en los preceptos religiosos. Entonces hay unos autores como San Agustín y Santo Tomás que parten de que nosotros, como somos seres creados por Dios y somos criaturas las cuales nos ha hecho Dios, entonces necesitamos del cristianismo. Básicamente, ¿qué nos dice San Agustín y Santo Tomás? Ellos no niegan la razón, pero lo que hacen es que nos explicaban que el camino de la luz no se puede dar sin un porqué, entonces que para eso está la religión y el cristianismo, por eso es que nosotros los seres humanos pues necesitábamos de eso. Hay otro autor que nombra en el libro, el cual es Pascal, el cual decía que él prefería equivocarse en un Dios que no existe y no equivocarse no creyendo en un Dios que existe, pero que no se sabe con certeza si existe o no en realidad. Entonces él parte de dos métodos, el cual es el espíritu y el espíritu geométrico y el espíritu de finura. El espíritu geométrico lo que nos explicaba era que se podía estudiar desde su comportamiento, que se puede deducir con certeza, pero que el ser humano no podía ser estudiado desde este espíritu. Y el espíritu de finura era como, él lo explicaba como era que los hombres y nosotros los seres humanos somos personas cambiantes, entonces que a partir de ahí se podía estudiar. Pero resulta que Pascal, el autor, nos lo describe como esa persona que sí creía en Dios, pero creía en Dios solo para beneficio propio. Y decía que pues, o sea, ya el texto nos empezaba a abarcar un poco más la parte de la religión, la cual nos hablaba de que no, ya en la parte del texto donde nos empiezan a hablar de la religión, nos explican que pues era de gracia divina y que es algo suprarracional. ¿Por qué? Porque resulta que esto está por encima de la razón y que pues la religión básicamente no nos da una definición de Dios ni del ser humano. Al haber planteado hasta el momento la diferencia de cómo percibimos el mundo mediante la ciencia y la religión, el autor nos propone que nosotros los seres humanos recibimos todos estos datos que nos otorga la ciencia y creamos nuestra propia realidad o nuestros propios conceptos a partir de estos. Por ende, la ciencia, que inicialmente debe ser 100% subjetiva, se convierte en un concepto con rasgos subjetivos y, al ser nosotros quienes las percibimos, sujetos. Por otro lado, el autor habla que mediante el método científico primero percibimos lo esencial, después las características secundarias y por último creamos un concepto general o universal a partir de esto. Sin embargo, plantea que antes de percibir poseemos un carácter fisiognómico, es decir, la unión entre lo objetivo y lo subjetivo, y de allí creamos un concepto de sentimiento hacia el objeto, y este objeto empieza a depender del sentimiento que hemos creado hacia él. De allí surgen dos maneras de ver el mundo. La primera, a través de la ciencia, viéndolos como sustancias con propiedades que deseamos ordenar y clasificar, y viéndolo a través del mito, que es el sentimiento en general de la vida, de solidaridad, o ese sentimiento al que le llamamos simpatético. Herbert Spencer defendió la tesis de que el culto a los antepasados ha de considerarse como la fuente primera y el origen de la religión. Esto tiene mucha coherencia, ya que los antepasados se negaban a aceptar la muerte y llegaron a creer en la inmortalidad y le adjudicaban la muerte a un maleficio hecho por alguien que en su momento tendría un castigo que también podría ser la muerte. Pues a menudo los espíritus de los difuntos se vuelven los dioses domésticos de cada familia. Por último, es importante hablar de que en el pasado los tabús constituían la clave de todo orden social, tanto económico como en la familia, como en las relaciones políticas. Era
algo que generaba carga para las personas, y es allí donde entran todas las religiones éticas superiores, la de los profetas de Israel, como el cristianismo, que se pusieron a la tarea de que la religión fuera aspiración e inspiración y no una carga, generando así un ideal más positivo de libertad humana.